La verdad es que nadie puede conocer mejor que el gobierno el desastre económico de televisión, la corrupción y la desorganización imperante en Prado del Rey, no solo por ser el gobierno el responsable, sino porque además nada menos que 3 miembros del actual gobierno han sido directores generales de Radio Televisión Española. El actual ministro de Obras Públicas y Urbanismo, don Jesús Sánchez Roz, ha sido director general de Radio Televisión Española. El actual ministro del Interior, don Juan José Rosón, ha sido director general de Radio Televisión Española, y don Adolfo Suárez ha sido director general de Radio Televisión Española. Parece que es un cargo que facilita la promoción política. Después de las primeras elecciones generales que ganó la Unión de Centro Democrático, el partido político que había improvisado el presidente don Adolfo Suárez, había que debatir cómo se gestionaba Radio Televisión Española. Y para ello se creó el primer órgano de gobierno de RTV, que fue el llamado Consejo Rector, un consejo formado por representantes de los principales partidos políticos, UCD, PSOE, Partido Comunista, Alianza Popular y Minoría Nacionalista, pero que en la práctica la Unión de Centro Democrático, que no tenía mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados ni en el Senado, tenía mayoría absoluta en el Consejo Rector. El argumento es que tenía tropecientos representantes por ser UCD y tropecientos representantes por ser gobierno más UCD, sumaban mayoría absoluta más que todos los demás juntos. Por cierto, en ese Consejo Rector, entre los representantes de la UCD, estaba el presidente editor del Grupo 16, el dueño de Diario 16, don Juan Tomás de Salas, que el hecho de que aceptara ser representante de UCD en el Consejo de Televisión Española da una idea de su independencia. Han llegado a un compromiso las fuerzas políticas representadas en el Parlamento y el propio Gobierno, pero parece que todos coincidimos en que estas medidas no se llevarán a cabo, no serán desarrolladas, si las fuerzas sociales, las fuerzas económicas del país no participan activamente en ello. Pero es que además el Consejo Rector tenía escasas competencias, porque quien nombraba al director general de RTVE no era el Consejo Rector, seguía siendo directamente el Consejo de Ministros, por tanto don Adolfo Suárez. Y la persona que designó como primer director general de RTVE de la nueva etapa fue don Fernando Arias Salgado, un diplomático que reemplazaba al publicista don Rafael Ansón, y que se da la circunstancia de que era el hermano del secretario general de la UCD, don Rafael Arias Salgado, que luego sería ministro de la presidencia, lo cual no daba una imagen a voz de pronto demasiado independiente. La primera decisión delicada que tomó el señor Arias Salgado es que se acabó el modelo del señor Ansón de que cada telediario tuviera una línea diferente. Entendió que los telediarios tenían que tener unos contenidos unificados, como había ocurrido en la etapa anterior al señor Ansón, con un director de informativos que dirigiera a todos ellos, y eso causó la dimisión de todos los presentadores de telediarios, aunque también pudo influir que con la nueva composición del organigrama veían reducidos sus sueldos. Fueron portada en todos los periódicos y plantearon un problema sociopolítico, y ellos podrán explicar si quieren, que creo que no quieren. El periódico Diario 16, dirigido por don Miguel Ángel Aguilar, sorprendió publicando un editorial defendiendo a Televisión Española y arremetiendo contra los 4 presentadores dimitidos. Aunque con toda evidencia no es Dinamarca, algo huele a podrido en Prado del Rey. El caso de la dimisión de los directores de los 4 telediarios, hay que pensar y repensar en ocultos intríngulis para orientarse bien en un gesto como este, prototipo de lo que podría considerarse como un caso flagrante de dignidad tardía. En efecto, ¿cómo se entiende esta fulminante dimisión tras largos años de acatamiento? Denunciar a estas alturas incompetencias o razones de vinculación personal en la política de nombramientos que sigue RTVE de manera crónica, solo cuando no favorece a los denunciantes, nos parece poco serio para profesionales como los recién dimisionarios señores Sotillos, Macía, Azcona y Gozalo. Se daba la circunstancia de que el propietario de Diario 16, don Juan Tomás de Salas, acababa de ser nombrado miembro del Consejo Rector de Televisión Española. Hubo un intento de manipulación de un artículo a propósito de Televisión Española, sí. Entonces era, sobre todo, el diario lo dirigía Miguel Ángel Aguilar y estaba de empresario Juan Tomás de Salas. Uno de los 4 presentadores dimitidos, don Eduardo Sotillos, mandó una carta de réplica a Diario 16, pero ante la negativa de este periódico de publicarla,
tuvo que hacerla pública a través de la revista Interview. Querido director, tener a don Juan Tomás de Salas, presidente del Consejo de Administración de tu empresa, en el Consejo Rector de Radio Televisión Española como miembro designado por el Gobierno, no debería obligarte a tanto como a admitir la publicación del editorial del pasado 28 de enero. No es tampoco como para dimitir, claro, pero a lo mejor unos cuantos goles más de este estilo te fuerzan un día a presentar tu renuncia, aunque entonces sea un caso de dignidad tardía. Una persona a la que tampoco conocía de nada, que era Rafael Ansón, nos había llamado una serie de personas muy distintas para hacer los telediarios realmente que eran del cambio, ¿no?, hacia la democracia. Y ahí también estábamos gente que te decía ya, este está vinculado al Partido Socialista, este es de la UCD, este es más bien del PP, tal. Eso lo he vivido ya mucho en esa empresa, lo cual estaba muy bien, porque demostraba que había mucha pluralidad. Creo que es muy difícil el ejercicio independiente del periodismo y la militancia en un partido político. Es Eduardo Sotillos, que ha sido capaz de armonizar un periodismo independiente y de gran calidad y a la vez el dedicarse a la política. Como nunca se ha vuelto a repetir que dimitan todos los directores de Televisión Española, de hecho, bueno, no ha habido más directores de telediarios en Televisión Española, se suprimieron los cargos, les tengo que preguntar, ¿qué pasó allí? Pues que intentaron que leyeran. Y como no querían leer, pues lo dejaron, los 4. Esperaron hasta enero, me parece, yo cambio en noviembre, más o menos. Vieron que a partir de ahí el director de informativos era el que mandaba y les decía lo que tenían que decir, y se fueron. Es que realmente cuando uno vive en un espacio de libertad, es muy difícil que lo pierda y que lo cambie. Prefirieron irse que tener que renunciar a la libertad que tuvieron hasta que yo me fui. El señor Sotillos, por tanto, pidió una excedencia y dejó temporalmente RTVE para pasar a trabajar como jefe de prensa del político don José María de Aleiza, aunque el político del que se iría acercando poco a poco más sería de don Felipe González del PSOE. El señor don Ladislao Azcona dejaría de presentar telediarios, pero seguiría en Televisión Española presentando programas de éxito como En este país, mientras que don Pedro Macía sí estaría presentando uno de los telediarios de la nueva etapa. Sería uno de los 2 presentadores del telediario de las 3, el otro sería el joven don Matías Prats, mientras que el telediario de las 9, el de mayor audiencia, lo presentaría doña Rosa María Mateos, una de las musas de la transición. Vota libremente. La soberanía nacional reside en el pueblo, y por eso ese pueblo ha de ser quien decida con su voto si es esta o no la Constitución por la que quiere regirse en el futuro. En esa etapa tienen gran importancia los programas de crónicas parlamentarias, en especial el programa Parlamento que conduce el señor don Mauro Muñiz. Por su parte, don Fernando García Tola crearía el programa DX2, D×2, que presentarían doña Isabel Tenelle y una joven que se iba estrenando llamada doña Mercedes Milá y que acabaría siendo una de las figuras estrellas de RTV. Pero al igual que había ocurrido con don Rafael Ansón, pronto llegaron quejas de la oposición ante lo que consideraban un sesgo muy gubernamental de la televisión española. Fue muy criticado que se aprovecharan los estrenos de grandes películas, que eran los momentos en los que RTV tenía más audiencia, para colar informaciones políticas. Por ejemplo, el día que se estrenó en Televisión Española la película Al este del Edén, la Televisión Española del señor Arias Salgado coló una pieza sobre el primer congreso de la Unión de Centro Democrático con cortes del propio don Adolfo Suárez. Creo que hemos levantado barreras insuperables frente al revanchismo, las exclusiones o los deseos de depuración. Hemos construido un gran partido sin preguntarle a la gente de dónde venía, sino tan solo a dónde quería ir. Y se declara clausurado el primer Congreso Nacional de la Unión de Centro Democrático, que ha sido justamente no un congreso disolvente, sino un congreso constituyente. ¡Viva UCD! Al tiempo que humoristas como Tipicol denunciaban públicamente que la dirección del señor Arias Salgado les prohibía hacer humor político en la televisión pública. El señor Sánchez Polac Tip, que no era precisamente de izquierdas, denunció en el periódico El Alcázar que los que se las daban de demócratas eran igual de censores que los del antiguo régimen y hasta compartían apellidos, dado que el señor Arias Salgado era hijo de el que había sido ministro de Información durante la dictadura, don Gabriel Arias Salgado. Pero el programa que más disgustos dio al señor Arias Salgado fue La Clave. La Clave, el programa de debate usando como percha una película que dirigía don José Luis Balbín, se había estrenado en la etapa final del régimen anterior, pero solo a modo experimental y apenas tuvo 12 emisiones. En la etapa del señor don Rafael Ansón,
se recuperó el programa de La Clave y se hizo fuerte la noche de los sábados. Rafael Ansón lo recuperó después. Una vez que ya había suspendido, lo recuperó después. Pero durante la etapa del señor don Fernando Arias Salgado, en septiembre de 1980, se puso fin a aquella emisión. El motivo oficial es porque Televisión Española ordenó que dejara de emitirse los sábados, mejor dicho, que dejara de grabarse los sábados. El motivo es que las grabaciones que se hacían en fin de semana tenían un plus. Y el señor Arias Salgado ordenó que aunque se emitiera los sábados, se grabara los jueves para ahorrarse ese plus. Pero el señor Balbín y su equipo, que debían querer ese plus, dijeron que o se grababa el sábado o nada, bajo el argumento de que La Clave tenía que ser en directo siempre, porque si no podían manipularlo. Esa fue la denuncia que el propio señor Balbín hizo en los medios de comunicación que en ese momento le apoyaron, como El País o Diario 16, y también con los políticos que le apoyaron, porque tanto el Partido Socialista Obrero Español de don Felipe González como el Partido Comunista de España del señor Santiago Carrillo apoyaron al señor Balbín y advirtieron a Radio Televisión Española que no se atreviera a tocar un pelo a La Clave. Pero al señor Arias Salgado no le tembló la mano y anunció que dejaba de emitirse La Clave porque el señor Balbín se había negado a aceptar sus condiciones. Así pues, fue la segunda vez que La Clave era retirada de la programación. Pero el señor Balbín ya había demostrado que tenía poderosos aliados, principalmente el PSOE y el PC, que son los que le ayudarían a volver a la emisión en posteriores etapas. Pero el mayor ataque que iba a recibir don Fernando Arias Salgado vendría del diario El País, que entonces dirigía don Juan Luis Cebrián, que publica un amplísimo reportaje que acusa de corrupción a la Radio Televisión Española del señor Arias Salgado. Estamos de acuerdo con que en Televisión Española faltan directivos. Para nosotros faltan casi todos, porque la auditoría deja claro que sobran los que están. Según los reportajes del diario El País, amparándose en que en ese momento la televisión pública es una máquina de hacer dinero, dado que todos los anunciantes que quieran que su producto se anuncie por televisión solo tienen la televisión única del Estado que opera en régimen de monopolio para publicitarse y no hay competencia, y amparándose en todo el dinero que ganaba RTV, El País empieza a publicar informes de lo que están cobrando asesores, directivos que tienen hasta 3 sueldos, un reportaje que señalaba directamente tanto al director de RTV, don Fernando Arias Salgado, como a su antecesor, don Rafael Ansón. Del año 80, referido a Televisión Española, que firmaba con el señor Pérez Ornia, y donde era un amplísimo informe, donde hablaba ya en el año 80 de despilfarro en Televisión Española, de contratos inflados, de, vamos, toda una serie de chanchillos que ahora quizá ya no nos sorprenden con todo lo que hemos visto, pero que denunciados en el año 80 no estaban tan a la moda. Bueno, Pérez Ornia había conseguido una auditoría que había hecho la Intervención General del Estado de Televisión, una auditoría muy exigente, muy dura, donde denunciaba todas las irregularidades, corruptelas y malas prácticas que había en televisión. La televisión estatal de Suárez, sí, que era la televisión española de siempre. Y Pérez Ornia había conseguido el informe de una forma un poco compleja, tanto que él nos vino a nosotros, a los de Economía, para decir, oye, vamos a trabajarlo juntos, porque no sé si me han metido una versa. Y entonces lo trabajamos Enrique Badía, Pérez Ornia y yo creo, no sé si intervino alguien. El PSOE, liderado por don Felipe González y don Alfonso Guerra, llevó el tema al Congreso de los Diputados. Hemos centrado hasta ahora la exposición en el informe del director general de Radio Televisión con objeto de demostrar que hoy mismo el despilfarro, la arbitrariedad frente a las leyes y la incompetencia campan por sus respetos en Radio Televisión Española, porque para el gobierno es la máquina que perpetúa el poder, como bien habrá explicado el experto maquinista Adolfo Suárez al inexperto aprendiz Arias Salgado. Pero hizo algo más. También lo llevó, pero PSOE y PC hicieron algo más. También llevaron el tema a los tribunales, porque presentaron una querella criminal contra don Fernando Arias Salgado y contra don Rafael Ansón, amparándose en las informaciones del diario El País. Aquí se discutió mucho lo oportuno que fue que el diario El País solo denunciara chanchullos de gastos y sobresueldos en Televisión Española a partir de la llegada de don Rafael Ansón a la dirección de RTV. ¿Y esto a cuento que? Si hubieran cogido la etapa anterior, entre los directivos de RTV hubiera aparecido el director del País, don Juan Luis Cebrián, porque en ese momento estaba allí. Pero
escogieron únicamente del año 76 para adelante para ahorrarse ese conflicto. Pero el poder del gobierno en una sociedad normalmente constituida y un Estado moderno es inmenso, y además maneja la televisión en este caso. Mi experiencia es que me fui de esta casa porque el poder, bueno, aquel poder no es que manejara la televisión. ¿En qué año fuiste director de informativos? En el año 74, cuando Rocío Jurado salía con los escotes aquellos y formaba aquellos follos. Ella no se acuerda del año, pero yo sí, porque estaba con Chicho Ibáñez Serrador. Hicimos una serie, yo creo que de 20 capítulos, que alborotaron muchísimo, y además Juan Luis Teruel, el director, estaba especialmente preocupado porque afectaba a una etapa de televisión en la que él había estado en televisión. Teníamos unas relaciones raras porque yo creo que le fui dando los capítulos de uno en uno y no le dejamos, tuvimos ahí una tensión de redacción y director, digamos, de subordinación irreverente tensa, sí. Pero salió publicado, o sea que salió publicado entero, sí, su planteamiento. Sí. Salió, y incluso en aquel momento que éramos jóvenes y un poco insensatos, pensábamos que en las corrupciones podíamos implicar a Suárez y que a lo mejor tumbábamos al gobierno, no sé. Tengo algún recuerdo así de alguna insensatez propia de aquellos años. Yo sospecho que el diputado interviniente no se ha leído nunca un convenio colectivo, porque si se hubiera leído algún convenio colectivo sabría lo complicados que son los temas de clasificaciones laborales. Y en vez de estar exigiendo que el gobierno cumpla las leyes, convendría que los ciudadanos en general aprendieran a cumplirlas ellos también. En definitiva, se puede obtener la conclusión de que la culpa de lo que ocurre en televisión, según el señor ministro, no la tiene la dirección de Radio Televisión ni las anteriores direcciones de Radio Televisión, no la tiene el gobierno, sino que la tienen 36 millones de españoles que se han enterado de la cantidad de desmanes que se cometen en Radio Televisión. Y anuncia, por último, que después de la actitud de provocación del señor ministro y del incumplimiento de las responsabilidades que le competen al gobierno, anuncia la presentación de la denuncia ante los tribunales. Aun estando procesado, don Fernando Arias Salgado siguió ocupando el cargo de director general de RTV hasta que se aprobó el primer estatuto de Radio Televisión Española. Un estatuto que sentaba las bases a que por primera vez hubiera un intento de un mando consensuado gobierno-oposición de RTV, algo que solo se ha conseguido 3 veces y que no ha sido muy duradero en ninguna de las 3. El primer intento sería el de don Fernando Castedo, de 1981. No es serio afirmar, como hace la moción, que al gobierno le falta voluntad para enfrentarse con lo que la directiva del PSOE califica, y cito textualmente, situación de corrupción y de desorganización administrativa de Televisión Española. Es porque la directiva socialista no quiere sujetarse estrictamente a lo que la ley dice y rechaza el acuerdo para la elección del Consejo de Administración si no se nombran en la estructura organizativa de Radio Televisión Española, destituyendo naturalmente a las que están, a una serie de personas de la confianza de la directiva del PSOE. Es bueno que la opinión pública española lo sepa. Lo que hay en Televisión Española no es una lucha contra la corrupción, es una lucha por el control de la televisión. Esa es la pura realidad. Y el PSOE quiere mandar en televisión, y ese es el verdadero problema. El Partido Socialista quiere controlar la televisión, quiere quitar a los que están y poner a miembros del Partido Socialista Obrero Español. Y esto es así, y esto es así, y esto es decirle la verdad al pueblo español. Hay una lucha por el control de Televisión Española, señor. Las facilidades del señor Arias en Televisión Española pueden ser debidas, como otras veces se ha dicho en esta Cámara, a que el director general de Radio Televisión es don Fernando Arias, su hermano.